Imaginen por un momento el pequeño pueblo de Nazaret en Galilea durante el primer siglo de nuestra era. Olviden las imágenes románticas de casas de madera pintoresca, con techos de paja que el arte occidental a menudo representa. Olviden las estructuras ordenadas y espaciosas que vemos en películas de Hollywood. La realidad de la vivienda en Nazaret durante la infancia de Jesús era radicalmente diferente, moldeada por la geología única de la región, las limitaciones económicas de una población campesina y tradiciones arquitectónicas que se remontaban a milenios. Lo que están a punto de descubrir es cómo las familias galileas del primer siglo vivían en estructuras parcialmente excavadas en la roca blanda de piedra caliza de las colinas, utilizando la toba natural como paredes y combinándola con mampostería de piedra para crear hogares que eran frescos en verano, relativamente cálidos en invierno y extremadamente duraderos. Estas no eran simplemente cuevas primitivas donde las personas se refugiaban. Eran hogares cuidadosamente construidos que representaban siglos de conocimiento arquitectónico adaptado al clima mediterráneo, los materiales locales disponibles y las realidades sociales y económicas de la vida campesina bajo ocupación romana. Descubriremos cómo se construían estas casas, cómo funcionaban en la vida diaria, qué nos revelan sobre la familia que podría haber incluido a Jesús y por qué entender estos detalles materiales nos ayuda a comprender mejor los evangelios y el contexto del ministerio de Jesús. Esta es la historia de piedra caliza. Espacios excavados, patios compartidos, talleres de carpintería, cisternas de agua de lluvia, y la vida cotidiana en una de las aldeas más modestas de Galilea, que sin embargo produciría una de las figuras más influyentes de la historia humana. Nazaret en el primer siglo era un lugar extraordinariamente modesto. Los estudiosos estiman que la población probablemente no excedía de 200 a 400 personas, haciéndola apenas más que una aldea extendida. No hay mención de Nazaret en el Antiguo Testamento, en los escritos de Josefo que catalogan extensamente las ciudades y pueblos de Galilea, ni en el Talmud que lista docenas de asentamientos galileos. Esta ausencia de menciones literarias sugiere que Nazaret era considerada insignificante por los estándares antiguos, un lugar tan pequeño y sin importancia que no merecía comentario. El Evangelio de Juan preserva una declaración atribuida a Natanael que captura esta percepción. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Esta no era necesariamente hostilidad, sino más bien sorpresa escéptica de que un pueblo tan oscuro pudiera producir el Mesías esperado. La ubicación geográfica de Nazaret ayuda a explicar tanto su modestia como su viabilidad como asentamiento. Está situada en las colinas de la Baja Galilea, aproximadamente a mitad de camino entre el Mar de Galilea al este y la llanura costera del Mediterráneo al oeste. La elevación es de aproximadamente 350 metros sobre el nivel del mar, lo suficientemente alta para captar lluvias decentes durante el invierno, pero no tan alta como para ser montañosa o inaccesible. Las colinas circundantes proporcionaban cierta protección contra los vientos, mientras que la orientación hacia el sur permitía luz solar máxima, importante para la agricultura y la vida diaria. Crucialmente, el área tenía varios manantiales naturales que proporcionaban agua durante todo el año, esencial para cualquier asentamiento permanente en una región donde los veranos son completamente secos durante 5 o 6 meses. La geología de Nazaret es fundamental para entender su arquitectura doméstica. Las colinas están compuestas principalmente de piedra caliza blanca blanda, conocida técnicamente como toba calcárea o simplemente toba. Este tipo de roca se formó de depósitos de carbonato de calcio y es relativamente suave cuando se extrae por primera vez, pero se endurece algo cuando se expone al aire. Crucialmente, es lo suficientemente suave para ser excavada con herramientas de hierro simples, cinceles, picos y palancas, pero lo suficientemente fuerte para formar paredes y techos estables cuando se deja en su lugar. Esta combinación de propiedades hizo que la toba fuera ideal para la construcción de viviendas mediante excavación. La técnica de excavar viviendas parcial o completamente en roca blanda tiene una historia antigua en el Levante. Ejemplos se remontan al período calcolítico, miles de años antes del primer siglo. La práctica continuó a través de los períodos de bronce e hierro, y era particularmente común en áreas donde la geología lo permitía. Para el período romano, los constructores en Nazaret habían heredado siglos de conocimiento acumulado sobre cómo trabajar mejor con la toba local, cómo excavar de manera que maximizara la estabilidad, cómo integrar espacios excavados con mampostería construida, y cómo crear hogares funcionales que aprovecharan las propiedades térmicas naturales de estar parcialmente subterráneos. Las excavaciones arqueológicas en Nazaret han revelado restos sustanciales de estructuras domésticas del primer siglo. El sitio más significativo es probablemente el área bajo la moderna Iglesia de la Anunciación, donde se han encontrado múltiples estructuras excavadas en roca que datan del período del Segundo Templo. Otro sitio importante es la Casa de María,
también conocida como la casa excavada en roca, donde excavaciones han revelado habitaciones excavadas en la toba con cisternas asociadas, silos de almacenamiento y áreas de trabajo. Estos hallazgos arqueológicos proporcionan evidencia concreta de cómo eran realmente las casas de Nazaret en el tiempo de Jesús. Una casa típica de Nazaret del primer siglo consistía en varios componentes integrados. El núcleo era usualmente una o más habitaciones excavadas directamente en la ladera de Toba. Los excavadores comenzaban identificando una cara de roca adecuada, idealmente orientada hacia el sur para luz solar y calor. Usando cinceles de hierro, picos y palancas, excavaban hacia la ladera, removiendo la roca suave pieza por pieza. Este era trabajo laborioso que habría tomado semanas o incluso meses dependiendo del tamaño deseado de la habitación, pero requería solo herramientas simples y fuerza humana. La ventaja era que una vez completada, las paredes y el techo eran sólidos, no requerían mantenimiento y proporcionaban excelente aislamiento térmico. Las habitaciones excavadas típicamente medían de 3 a 5 metros de ancho y profundidades similares. Los techos eran usualmente abovedados o arqueados, ya que estas formas eran más estables que los techos planos cuando se excavaban en roca. Las aberturas de las puertas se cortaban en el frente y ocasionalmente se cortaban ventanas pequeñas, aunque estas se mantenían pequeñas para preservar la estabilidad estructural y por razones de seguridad. Las superficies de las paredes interiores eran usualmente dejadas relativamente rugosas, tal como salían del proceso de excavación, aunque podrían ser suavizadas en áreas donde las personas se sentaban o trabajaban regularmente. Algunas familias más prósperas podían enlucir las paredes interiores con yeso de cal, creando superficies más lisas y brillantes que también reflejaban la luz mejor. Frente a las habitaciones excavadas, las familias típicamente construían un patio cerrado usando mampostería de piedra. Este patio servía múltiples funciones cruciales. Era el espacio de trabajo principal donde ocurrían muchas actividades domésticas diarias. Cocinar, procesamiento de alimentos, trabajo textil, reparaciones de herramientas y juego de niños. Era también un espacio social donde los miembros de la familia se reunían, donde los invitados eran recibidos y donde se realizaban comidas comunitarias. Durante el clima cálido que en Galilea se extiende desde abril hasta octubre, gran parte de la vida familiar ocurría en este patio al aire libre, en lugar de dentro de las habitaciones excavadas más oscuras. Los muros del patio eran típicamente construidos con piedra caliza local, usando la misma toba que se había excavado para crear las habitaciones, ahora cortada en bloques aproximadamente rectangulares. Estos muros rara vez se mortareaban, sino que se construían usando técnica de piedra seca, donde las piedras se ajustaban cuidadosamente para crear muros estables sin mortero. Los muros del patio típicamente tenían alrededor de 1 metro a 1,5 metros de altura, lo suficientemente altos para definir el espacio y proporcionar cierta privacidad, pero no tan altos como para bloquear la brisa o crear una sensación de encierro. La entrada al patio era usualmente una simple abertura, a veces con una puerta de madera que podía ser cerrada por la noche o cuando la familia estaba ausente. El piso del patio podría ser simplemente tierra apisonada, o en hogares más cuidadosamente mantenidos, podría estar pavimentado con piedras planas. Un rasgo importante era típicamente una cisterna excavada en roca o silo de almacenamiento. Las cisternas eran esenciales porque Nazaret, como la mayor parte de la Galilea rural, dependía completamente de la lluvia de invierno para el suministro de agua. Durante los meses secos de verano, los manantiales locales proporcionaban agua para beber y cocinar. Pero para necesidades más grandes como lavar, bañarse o regar jardines pequeños, las familias dependían del agua de lluvia recolectada. Las cisternas eran excavadas profundamente en la toba, a menudo de 3 a 5 metros de profundidad, y sus interiores eran revestidos con yeso impermeable hecho de cal mezclada con ceniza volcánica. Los techos tenían canales que dirigían el agua de lluvia a aberturas que conducían a la cisterna. Los silos de almacenamiento excavados en roca servían para almacenar granos, legumbres, aceite de oliva en jarras y otros alimentos que necesitaban ser preservados durante los meses entre cosechas. Estos silos aprovechaban la temperatura fresca constante bajo tierra, que ayudaba a preservar los alimentos por periodos más largos. Las aberturas estaban típicamente cubiertas con piedras planas que podían ser removidas cuando se necesitaba acceder a los contenidos. Algunas familias también excavaban pequeños nichos en las paredes de las habitaciones de roca para almacenamiento de artículos más pequeños, lámparas de aceite, herramientas u objetos de valor.
El techo sobre el patio y cualquier estructura construida adyacente a las habitaciones excavadas era típicamente plano, construido con vigas de madera cubiertas con cañas o ramas, luego una capa de arcilla apisonada mezclada con paja. Este techo plano servía como espacio adicional utilizable. Durante el clima cálido, las familias dormían en el techo donde era más fresco. Los productos agrícolas como uvas, higos o granos se secaban al sol en el techo. Era también un lugar para almacenamiento de artículos que no necesitaban protección del clima. Los evangelios contienen varias referencias a personas subiendo a los techos o desmantelando techos para bajar a alguien en una camilla. Referencias que tienen sentido perfecto en el contexto de la arquitectura doméstica galilea, donde los techos planos eran accesibles y funcionalmente importantes. La iluminación interior de las habitaciones excavadas en roca era proporcionada por lámparas de aceite. Estas eran típicamente pequeñas lámparas de cerámica en forma de platillo con un pico pellizco donde se colocaba una mecha de lino. Se llenaban con aceite de oliva, el combustible de iluminación estándar en el mundo mediterráneo antiguo. La llama resultante era pequeña y parpadeante, proporcionando solo iluminación modesta, suficiente para ver dentro de la habitación pero ciertamente no equivalente a la iluminación eléctrica moderna. Por esta razón, la mayoría del trabajo detallado que requería buena visión, como reparación de herramientas, trabajo textil o lectura de textos, se hacía durante las horas de luz diurna, idealmente en el patio exterior donde la luz natural era abundante. El combustible para lámparas, el aceite de oliva, era un producto precioso que representaba una inversión económica significativa para las familias campesinas. No era algo para ser desperdiciado. Las referencias en los evangelios a la importancia de no esconder la lámpara bajo un almud, sino ponerla en un candelero donde pueda iluminar toda la casa, reflejan esta realidad económica. Una lámpara representaba tanto el costo del aceite que quemaba como la luz esencial que proporcionaba, haciéndola demasiado valiosa para ser ocultada. Los candeleros mencionados eran típicamente nichos simples excavados en las paredes de roca a la altura apropiada, o estantes de piedras salientes dejados cuando se excavaba la habitación, específicamente para sostener lámparas de manera que maximizaran su efectividad de iluminación. La calefacción en las habitaciones excavadas era proporcionada por braseros portátiles, típicamente cuencos de cerámica poco profundos llenos con carbón ardiente. Estos proporcionaban calor localizado donde las personas se reunían, pero no calentaban toda la habitación de la manera que los sistemas de calefacción modernos lo hacen. Durante el invierno galileo, que puede ser bastante frío particularmente en enero y febrero, cuando las temperaturas nocturnas pueden caer cerca del punto de congelación, las familias se reunían cerca del brasero, a menudo cubiertas con mantas. Sin embargo, las propiedades de aislamiento térmico natural de estar parcialmente bajo tierra significaban que las habitaciones excavadas en roca mantenían temperaturas más estables que las estructuras completamente sobre tierra. Eran más frescas que el exterior durante el verano caluroso y más cálidas que el exterior durante el invierno frío. La cocina se hacía típicamente en el patio exterior en lugar de dentro de las habitaciones excavadas. Los hornos de cocina eran estructuras simples de arcilla en forma de colmena o cúpula, aproximadamente de 1 metro de altura, construidos de arcilla mezclada con paja y guijarros. Se calentaban quemando madera, ramitas o estiércol animal seco. Una vez que el horno estaba lo suficientemente caliente, las brasas podían ser rastrilladas a un lado y los panes planos, el alimento básico de la dieta, se colocaban directamente en la superficie interior caliente donde se cocían en cuestión de minutos. El horno también podía usarse para asar verduras, calentar guisos en ollas de cerámica o cocinar ocasionalmente carne durante festividades o celebraciones especiales. La dieta de una familia campesina galilea consistía principalmente en pan de trigo o cebada, complementado con legumbres como lentejas y garbanzos, aceitunas y aceite de oliva, higos y otras frutas cuando estaban en temporada, verduras como cebollas, puerros y pepinos, y ocasionalmente pescado si vivían cerca del mar de Galilea o si el pescado salado estaba disponible en los mercados. La carne era rara, típicamente consumida solo durante festividades importantes o celebraciones. Los productos lácteos de cabras y ovejas, leche, queso y yogur eran más comunes que la carne y proporcionaban proteína importante. El vino diluido con agua era la bebida estándar para adultos, mientras que los niños bebían agua o leche. El procesamiento de alimentos requería espacio y herramientas específicas que eran características estándar de los patios domésticos. Las piedras de moler para convertir granos en harina eran esenciales. Estas consistían típicamente en 2 piedras circulares de basalto, la piedra inferior estacionaria y la superior que se hacía girar mediante un mango de madera. Moler suficiente harina para el pan del día era trabajo laborioso que tomaba 1 o 2 horas,
típicamente realizado por mujeres o niños en las primeras horas de la mañana. El sonido de las piedras de moler es mencionado en textos bíblicos como uno de los sonidos característicos de la vida doméstica normal, su ausencia indicando desolación o catástrofe. Otras herramientas de procesamiento de alimentos incluían morteros y manos de piedra para machacar especias, hierbas o aceitunas, cuencos de cerámica de varios tamaños para mezclar, servir y almacenar alimentos, jarras para agua, vino y aceite, y cestas tejidas de juncos o paja para almacenamiento y transporte de productos. Todas estas herramientas domésticas eran típicamente almacenadas en el patio o en las habitaciones excavadas, dispuestas alrededor de los bordes del espacio vivo, donde podían ser fácilmente accedidas, pero no estorbar el movimiento diario. El trabajo textil era otra actividad doméstica importante que ocupaba tiempo y espacios significativos. Las mujeres producían tela hilando lana de ovejas o lino en hilo, usando usos, luego tejiendo el hilo en tela en telares. Los telares simples verticales podían ser montados en el patio, apoyados contra la pared. El proceso de producir suficiente tela para las necesidades de vestimenta de una familia era extremadamente laborioso. Se estima que producir suficiente tela para una sola túnica requería semanas de trabajo de hilado y tejido. Como resultado, la ropa era extremadamente valiosa, cuidadosamente mantenida, remendada cuando se desgastaba, y pasada a miembros más jóvenes de la familia cuando los mayores la superaban. Las referencias en los evangelios a túnicas sin costura, siendo lo suficientemente valiosas como para que los soldados echaran suertes por ellas, reflejan esta realidad económica. La estructura familiar típica en Nazaret del primer siglo probablemente era la familia extendida o compuesta. Los hogares no consistían solo en padres e hijos como en la familia nuclear moderna occidental, sino que podrían incluir múltiples generaciones, abuelos, padres, hijos casados con sus cónyuges y nietos. Tales arreglos de familia extendida eran la norma en sociedades agrarias tradicionales, porque proporcionaban ventajas económicas y sociales significativas. Más adultos significaban más trabajadores para labores agrícolas y domésticas. Los ancianos proporcionaban experiencia, cuidado de niños y continuidad de conocimiento tradicional. Los jóvenes proporcionaban fuerza física para trabajo pesado. Esta estructura familiar extendida afectaba el diseño de la vivienda. Los hogares podrían tener múltiples habitaciones excavadas en roca a diferentes niveles de la ladera, conectadas por el patio compartido. Diferentes unidades nucleares dentro de la familia extendida podrían tener su propia habitación para dormir y cierta privacidad, pero compartirían el patio común, las instalaciones de cocina, la cisterna y las áreas de almacenamiento. Este arreglo promovía la cooperación y el apoyo mutuo mientras permitía cierto grado de privacidad familiar. Si José, identificado en los evangelios como tecton, traducido típicamente como carpintero, vivía en una casa típica de Nazaret, su taller probablemente habría estado integrado en el espacio doméstico. El término tecton realmente tiene un significado más amplio que simplemente carpintero, refiriéndose a un artesano de construcción que trabajaba con madera, piedra y posiblemente metal. En el contexto de Nazaret, tal artesano habría estado involucrado en construir y reparar casas, fabricar herramientas agrícolas, crear muebles simples, reparar implementos, y posiblemente trabajo en piedra, incluyendo excavar nuevas habitaciones de roca o cisternas. El taller de tal artesano habría estado probablemente ubicado en el patio o en una de las habitaciones excavadas en roca dedicadas al trabajo en lugar de la vivienda. Habría contenido bancos de trabajo, colecciones de herramientas, materiales almacenados como vigas de madera, piedras en bruto y clavos u otros accesorios de metal. El sonido de cerrar, cincelar y martillar habría sido una parte regular de la vida del vecindario. Los clientes habrían venido al taller con solicitudes de trabajo y el artesano ocasionalmente habría viajado a los sitios de trabajo para proyectos más grandes que no podían ser transportados. Las herramientas de un tectón galileo del primer siglo habrían incluido sierras de varios tamaños con hojas de hierro y mangos de madera, hachas y azuelas para dar forma a la madera, cinceles de diferentes anchos tanto para madera como para piedra, martillos, taladros de arco para hacer agujeros, plomadas y niveles para asegurar construcción recta, cuerdas de medición y escuadras. Estas herramientas, aunque simples comparadas con herramientas eléctricas modernas, eran efectivas en manos hábiles y representaban una inversión económica significativa. Un artesano las cuidaría cuidadosamente, manteniéndolas afiladas y en buena reparación, y las pasaría eventualmente a sus hijos que aprendían el oficio. El sistema de aprendizaje donde los hijos aprendían el oficio de sus padres era la norma en la sociedad antigua.
La educación no ocurría principalmente en escuelas formales, sino dentro de la familia y la comunidad. Los niños varones aprendían el oficio de su padre trabajando junto a él desde una edad temprana, primero realizando tareas simples, gradualmente asumiendo responsabilidades más complejas a medida que sus habilidades crecían. Las niñas aprendían tareas domésticas de sus madres y otras mujeres de la familia: cocinar, procesamiento de alimentos, trabajo textil, cuidado de niños y manejo del hogar. Este sistema aseguraba la transmisión de habilidades y conocimientos a través de generaciones. La vida comunitaria en una aldea pequeña como Nazaret era intensamente social e interconectada. Los vecinos se conocían íntimamente. Los eventos de la vida de una familia, nacimientos, matrimonios, muertes, eran eventos comunitarios donde todos participaban. La ayuda mutua era esencial. Durante las cosechas, las familias trabajaban juntas para reunir los cultivos antes de que el clima cambiara. Durante emergencias, enfermedad o dificultades económicas, los vecinos proporcionaban apoyo. Esta interdependencia comunitaria era tanto una fuente de seguridad social como un mecanismo de control social donde el comportamiento de todos era observado y juzgado por estándares comunitarios. La sinagoga habría servido como centro de vida comunitaria religiosa y social. Contrario a algunas concepciones populares, las sinagogas del primer siglo no eran necesariamente edificios elaborados e independientes. En una aldea pequeña como Nazaret, la sinagoga podría haber sido simplemente una habitación más grande en una casa, o un edificio modesto de propósito especial. Servía como lugar de reunión para la oración del Sabbat, lectura e interpretación de las Escrituras, educación en la Torá para niños y reuniones comunitarias. El Evangelio de Lucas describe a Jesús leyendo de Isaías en la sinagoga de Nazaret, una escena que refleja prácticas sinagogales estándar, donde los hombres locales tomaban turnos leyendo e interpretando textos. Las dimensiones físicas de una casa típica de Nazaret eran modestas por estándares modernos. Una habitación excavada en roca podría medir 4 metros por 4 metros, aproximadamente 16 metros cuadrados de espacio. El patio asociado podría agregar otros 20 a 30 metros cuadrados. Para una familia extendida de 10 a 15 personas, esto significaba condiciones de vida que nosotros consideraríamos extremadamente apiñadas. La privacidad como la entendemos modernamente era virtualmente inexistente. Las personas dormían en esteras enrolladas durante el día, comían sentadas en el piso o en bancos bajos, y pasaban la mayoría de sus horas de vigilia en espacios compartidos, donde las actividades de todos eran visibles para todos los demás. Sin embargo, estas condiciones no eran experimentadas como privaciones por las personas que vivían en ellas porque eran normales, la única forma de vida que conocían. Las expectativas sobre espacio personal, privacidad y comodidad eran completamente diferentes de las normas modernas. Lo que importaba era tener refugio de los elementos, un lugar seguro para dormir, espacio para realizar el trabajo necesario y proximidad a familia y comunidad. En estos términos, una casa bien construida de Nazaret con sus habitaciones excavadas en roca, patio funcional, cisterna confiable y instalaciones de almacenamiento adecuadas proporcionaba todo lo esencial.